Grabando. Buenas tardes para todos y todas. Realmente es un gusto desde la Red de Transición Colombia tenerlos aquí esta tarde con todos nosotros, con todas nosotras, y un placer que se hayan tomado este tiempecito hoy en estos momentos que yo sé que todos estamos pasando, unos momentos de mucha incertidumbre, de mucha concepción de que el mundo está cambiando, y nosotros queremos ofrecer esta webinar que ya teníamos programado, de hecho, antes de que empezara toda esta situación. Y en el día de hoy, la verdad que tenemos unos invitados muy especiales. Estoy muy contento de las personas que nos van a estar guiando hoy como ponentes en esta segunda webinar que estamos realizando. Yo voy a compartir un momento pantalla para haceros la presentación. Y quería saber si ven la pantalla, si alguien me puede hacer una señal, si ven la pantalla completa y también si me están escuchando bien. Sí, Artur, perfecto. Bueno, pues entonces reitero mi bienvenida a todos y todas. Esta es una serie de webinar que estamos realizando desde Transición Colombia, que se llama Hablemos de Transición en Colombia 2020. Es una serie de 4 webinars. Hace 2 semanas tuvimos la primera, que se llamó Creamos Sistemas de Vida Regenerativos. Todas son con una llamada a la acción, ¿no? En el día de hoy estamos con Activémonos frente a la emergencia climática, y en el mes de abril vamos a tener 2 más, Seamos Territorio con Derechos y Construyamos Alianzas Institucionales. Toda esta serie de webinars la estamos haciendo con el apoyo de la red de Casa Colombia, de Casa Latina. Casa Latina es el Consejo de Asentamientos Sustentables de la América y está organizado por Transición América Latina, y también tenemos el apoyo de Transition Network, que es un poco la red internacional que nos apoya en todas estas actividades. En el día de hoy tenemos, como decía, 3 ponentes muy especiales. Tenemos a David Zúe Martínez, que es representante, forma parte de la red, no sé si llamar la red, tú ya me lo vas a corregir luego, de Fridays for Future Bogotá. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, te hago un primer saludo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, David. También tenemos a Paola Arias. Paola Arias, yo la conocí hace poquito y la verdad que me resultó muy impactante el currículum que tiene en la universidad como docente universitaria, los estudios que ha hecho tanto en Colombia como en el extranjero, y es la primera mujer colombiana que participa en el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Te hago un saludo, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo y todos, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, gracias a ti por participar. Y después también tenemos a Alejandro Valentín. Alejandro es colombiano, pero ha estado viviendo los últimos 8 años en Francia. También ha estado vinculado con la universidad, tiene varias maestrías en geografía, en otros temas, y en los últimos años se ha vinculado a este movimiento que no es tan conocido aquí en Colombia o en Sudamérica, pero él está como siendo la punta de lanza, que se llama colapsología. Él nos va a hablar un poquito más en detalle de todo este movimiento. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un privilegio estar acá, gracias a todos y hola a todos y todas. Bueno, perfecto. Bien, entonces sin más dilación, para aprovechar bien el tiempo, ahora voy a pasar a cada uno de nuestros invitados, que ellos van a hacer una presentación. Le hemos pedido que con algunas imágenes nos hagan una presentación desde sus diferentes ámbitos sobre este tema del cambio climático, que hemos llamado más la emergencia climática,
tratando de bueno, ver cómo es la realidad, qué podemos hacer. Y yo quería evitar un poco hablar de la situación porque estamos sobresaturados con lo que está pasando, pero me temo que va a ser un poco inevitable vincularlo a esto, pero eso lo vamos a ver en las preguntas que después les vamos a hacer, y también después todos los participantes van a tener la posibilidad de hacerles preguntas a nuestros ponentes en los últimos 20 minutos, 25, que pueden ser en micrófono abierto o también pueden tener en el chat. También quiero presentar, antes de dar la voz a David Martínez, a Denise Dueñas. Denise Dueñas forma parte del Grupo de Transición Colombia. Ha sido la persona que junto conmigo ha estado coordinando y realizando esta webinar. En esta ocasión ella está en la parte técnica, yo estaré facilitando y nos vamos intercambiando. Quería unas palabritas de Denise, por favor, antes de empezar con David. Buenas tardes, Denise. Hola Arturo, hola familia, muy agradecida también porque todos los problemas son oportunidades y pues qué bueno ver tan nutrida esta sala y como en este momento tan oportuno podernos encontrar y impulsarnos, compartir realmente esas otras miradas de lo que sí podemos hacer para que cambie esta historia, para ser cambiadores de mundo. Y bueno, un abrazo aquí desde Choachí, Cundinamarca, en plena zona de páramos y en pura época de siembra, entonces muy buena momento nos encuentra y de vernos a todos y a todas, saludándolos desde sus territorios en donde estén. Estamos 77 personas en este momento y espero que todo salga súper. Abrazos y mucho amor al camino. Bueno, muchas gracias, Denise. Entonces, Denise estaría encargada en toda la parte técnica y de llevar el chat. Si tienen alguna pregunta o comentario, ella va a estar en esa parte. Bueno, señores y señoras, vamos a empezar primero con David Zue Martínez, representante de Fridays for Future Colombia, que nos va a hacer este primer panorama un poco de cómo es la situación desde el punto de vista de Fridays for Future. Adelante, David. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo a todos. Qué bueno que haya tanta gente conectada y entusiasmada con este tema que es la emergencia climática. Bueno, como decía Arturo, yo soy David Zue Martínez, hago parte de Fridays for Future Bogotá. Y Fridays for Future Bogotá hace parte de Fridays for Future Colombia. Fridays for Future, ¿qué es? Básicamente es un movimiento que inició con las acciones de Greta Thunberg, una joven sueca, que se paró frente al Parlamento de su ciudad a exigir que se tomara acción por el cambio climático. Nosotros a nivel mundial nos hemos agrupado diferentes jóvenes de diferentes países y regiones. En Colombia en este momento hay más de 20 movimientos regionales, todos aglomerados alrededor de la Red Colombia. Y entonces eso es lo que hacemos. Nosotros actuamos y nos manifestamos para que se haga algo frente al cambio climático. Entonces, bueno, el tema que nos trae acá hoy es la emergencia climática y la presentación que les voy a compartir es un poco por qué nosotros hablamos de una emergencia climática. Entonces, ya les estoy compartiendo. ¿Sí se ve bien? Sí se ve, David. Podrías poner perfecto, se ve perfecto, David. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, emergencia climática, ¿qué es? ¿Cómo nos afecta y por qué es una emergencia? Entonces, para comenzar, quiero mostrarles algunas imágenes. Esta es la primera. Es de este año en Australia. Esto es Brasil, el año pasado, con los incendios de la Amazonía. Esto es Mocoa, en el 2017, con los deslizamientos que hubo. Y me imagino que muchos de ustedes saben qué es esto. Tal vez algunos no. A mí realmente me cuesta esto haya sido donde fue, y esto es Bogotá. A comienzos de este año, con las granizadas que hubo. Entonces, estas imágenes, me voy a volver un segundo para repasarlas.
desde Australia, con sus grandes incendios, pasando por Brasil con el incendio del Amazonas, por Colombia con los diferentes desastres que hemos tenido, ¿no? Que no solo son la avalancha de Mocoa, también es el fenómeno de la Niña de 2008. También podemos hablar inclusive de los diferentes incendios forestales que hemos tenido acá mismo dentro del país y bueno, los cambios extremos de temperatura que muchos hemos vivido personalmente. Esto es una emergencia y una forma como Greta, la joven que nos ha inspirado a nosotros a actuar, digamos que sintetiza esta emergencia, es en esta frase, y es: necesito que tengan pánico. Es una frase que al comienzo uno dirá, bueno, esto es muy pesimista, ¿no? Esto puede ser eh, algo trágico, tal vez algo muy exagerado, pero el punto de Greta, el punto de Fridays for Future es: todas estas imágenes que hemos visto, que son tan chocantes, son una realidad, y esa realidad es cambio climático. Y hay que tener pánico porque hay que moverse y tenemos que actuar. Porque este deshielo que ustedes ven en esa imagen es algo que está sucediendo cada minuto y cada hora en el presente. Esta siguiente gráfica es una gráfica elaborada por la NASA y es una gráfica donde se muestra cómo ha aumentado el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera a través de los milenios. Son bastantes las variaciones que han habido, pero nunca ha habido una variación tan grande como la que ha sucedido en el último siglo, de hecho. Entonces, esto lo que nos demuestra es que hay un problema grande en las concentraciones de dióxido de carbono. Pero entonces, ¿en qué se traduce este problema? Básicamente, esta es otra gráfica de la NASA que me gusta mucho, que dice que los científicos no están de acuerdo en cómo son los cambios de temperatura de la Tierra, pero si ustedes ven, pues realmente en este pequeño porcentaje es en lo que no están de acuerdo. Pero la realidad es que hemos tenido un aumento de temperatura nunca antes visto. Otra imagen que tengo acá es un termómetro que elaboró Extinction Rebellion. Y en este termómetro se ve cuáles son las metas que tienen los gobiernos y las promesas que han hecho, dónde estamos, y los colores demuestran qué tan mal estaremos si el aumento de temperatura llega a ese punto. No sobra decir que si pasamos de 1.5 grados, es como la referencia que se tiene, va a haber consecuencias imprevisibles y que probablemente no vamos a poder mitigar. Entonces, ¿esto cómo se empieza a manifestar? Con catástrofes y emergencias. Ahí también viene el punto. Emergencia climática es lo que estamos viviendo ya, y es una emergencia porque es algo que nunca antes hemos vivido, algo inesperado, algo drástico, ¿cierto? Esto, la gráfica que tengo acá a la izquierda, compara los desastres naturales en diferentes periodos del tiempo, y lo que podemos ver es que han ido incrementando y han tenido un incremento en el siglo XXI impresionante. Esto no es fortuito, tiene mucho que ver con el cambio climático, y de hecho el impacto que el cambio climático puede tener en nosotros como sociedad, como individuos, es tan grande que el Foro Económico Mundial el año pasado hizo esta otra gráfica, donde catalogan los posibles eventos que podrían llevar a una catástrofe social y, digamos, alterar radicalmente la forma como vivimos. Entre estos está, por ejemplo, las armas nucleares, está las burbujas económicas, el ciberterrorismo, el mal gobierno, bueno, cantidad de diferentes posibilidades que hay de que las cosas salgan mal, básicamente. Pero lo interesante de esto es que en el eje horizontal está la probabilidad de que suceda y en el eje vertical está el impacto que tendría. Digamos, por dar un ejemplo, las armas nucleares tendrían un impacto gigantesco, pero es muy poco probable que suceda. Ahora, si miramos uno de los puntos que tiene un rayo, un dibujito de rayo encima, eso es el fallo para la acción frente al cambio climático. Y es uno de los eventos que tiene mayor probabilidad y que también tiene mayor impacto. Eso es muy preocupante porque
además es más preocupante aún porque un punto que es aún más probable y tiene un más impacto son los desastres naturales. Pero sucede que los desastres naturales están intrínsecamente ligados con el cambio climático. Entonces, estas gráficas pueden ser difíciles de ver y digamos a mí mismo cuando me comenzaban a hablar de este tema de emergencia climática, yo decía, bueno, esto es muy grave, pero es una cosa que va a pasar en un tiempo y cómo lo medimos en el día a día. Lo podemos medir, por ejemplo, en el granizo que cayó en Bogotá, en todo lo que les mostré al comienzo, pero hay una forma gráfica que a mí me parece que es de las que más ayuda a entender todo esto, y es estos mapas que encontré en el portal Climate Central, pues que encontramos en el portal Climate Central, y estos mapas lo que dicen es lo siguiente: si a 2050 nuestra acción climática es moderada, es decir, si mitigamos de forma moderada los efectos del cambio climático y tenemos buena suerte, relativamente una buena suerte, estas zonas que están en rojo son las zonas del mundo que van a estar inundadas. Este mapa que ustedes ven acá es China y Japón. Y esta zona roja, acá en la mitad de esta zona roja, queda Shanghai, una de las ciudades más grandes y densas del mundo y con una actividad comercial impresionante. Esta imagen de acá, no sé si algunos la reconozcan, esto es Tailandia. Y esta mancha roja grande, esta es Bangkok, capital de Tailandia, que a 2050, si las cosas siguen como van y tenemos buena suerte, va a estar completamente sumergida. Esto de acá, India. Y en el medio está Calcuta, una de las ciudades más pobladas de toda India. Dubái, uno de los ejemplos de lo que uno podría llamar progreso, entre comillas, económico, y una de las ciudades que más se ha urbanizado en los años recientes, también va a estar en su gran mayoría bajo el agua. Y de hecho, acá en el centro, en una de las partes que probablemente estará bajo el agua para el 2050, se encuentra el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Alejandría, una de las ciudades más antiguas de la historia, pues de la historia de la humanidad, una de las más significativas, también va a sufrir por los efectos del cambio climático. Esto de acá es el norte de Europa, y ahí se ve el norte de Alemania, se ve Inglaterra, Francia, y este punto de acá que tengo son los Países Bajos. Estos son los Países Bajos. Ahí está La Haya, está Rotterdam, y el punto rojo es Ámsterdam. Este es el futuro de Ámsterdam para el 2050, si sigue la emergencia climática, tal cual como va. Entonces aquí están todas las ciudades que estarían afectadas por esto. Y esta es otra de las que me impactó muchísimo, es Londres. Una ciudad que uno dice, bueno, está alejada del mar, uno pensaría que no tiene por qué inundarse. Bueno, este es el futuro de Londres en el cambio climático. Italia, y ese punto rojo de ahí es Venecia. También otra ciudad con un valor cultural impresionante, que si no actuamos pronto, pues también está condenada para el 2050. Esto de acá, no sé si algunos lo reconozcan, si se les hace familiar esta geografía. Voy a alejarla un poco más. Tal vez ahí a muchos todavía dicen, bueno, ¿qué será eso? La alejo otro poco. Y yo creo que ahí ya la mayoría la reconocemos. Ahí está Colombia. Aquí se alcanza a ver, pues esta es la página donde saqué todas las fuentes, año 2050. Y entonces, esto es la costa Caribe en Colombia para el año 2050. Uno diría ahí, bueno, no vamos a sufrir tanto por el cambio climático, no va a ser tan grave para este país. Esta es Cartagena. Gran parte de Cartagena va a quedar bajo agua. De hecho, la ciudad amurallada hay una parte que también queda amenazada por el cambio climático. Pero esto me parece mucho más impactante. Santa Marta. Esta parte de acá es el centro histórico de Santa Marta, que para el 2050, si las cosas siguen como van, pues va a estar bajo agua.
hice esta recreación en Photoshop de lo que podría ser Santa Marta para el año 2050. Y yo creo que si nosotros ya vemos que esto es Colombia, que esto es una ciudad que muchos de nosotros conocemos y que los que no por lo menos hemos oído hablar de ella, si esta va a ser para el 2050 esa ciudad, yo creo que es algo que nos impacta. Decimos, tenemos que actuar ya. Nos sobra mencionar que el 2050 solamente nos quedan 30 años y que para actuar tenemos hasta el 2035. Si para el 2035 no hemos mantenido el crecimiento de la temperatura debajo de 1.5 grados, los esfuerzos que hagamos ya va a ser muy difícil que esta imagen de Santa Marta no sea una realidad. Entonces tenemos 15 años para actuar y 30 años para que esta imagen de acá sea una realidad. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia concreta entre 1.5 grados, 2 grados? Estos términos que parecen, digamos, tan pues científicos, ¿no? Básicamente, ahí en la diapositiva están. Hay un incremento sustancial en los cambios drásticos del clima. Las especies se ven muchísimo más afectadas. Son millones las personas. Pasamos de 350 millones a 410 millones de residentes urbanos que van a estar con sequía. Y, digamos, la población mundial también cambia, los que van a tener que sobrellevar las olas de calor extremo. El Ártico, vamos a ver veranos libres de hielo en el Ártico. Eso es una cosa que a mí personalmente me parece una locura, ¿no? Ver el mapa del mundo y que la parte de arriba no tenga absolutamente nada de hielo. Eso, si lo mantenemos debajo de 1.5 grados, será cada 100 años. Pero si lo mantenemos arriba de 1.5 grados, va a ser cada 10 años que vamos a tener un verano libre de hielo en el Ártico. Los costos económicos van a ser muchísimo mayores, especialmente para países como Colombia que tienen economías emergentes. Esto también va a afectar la comida, afectar los océanos, bueno, lo que vimos antes, el incremento en el nivel del mar y los corales. Si no actuamos rápido y dejamos que esto llegue a 2 grados, prácticamente no vamos a tener corales. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? O pues como Fridays, ¿qué nos llevó a concluir? Que ya estamos viviendo una emergencia, que esto es tan drástico que es una emergencia y que tenemos que declararla ya mismo porque no hay una vuelta atrás. Me gustaría otra vez remitirme al termómetro que les mostré al comienzo. Los acuerdos de París se supone que tienen los 1.5 grados de meta, pero miren en los gobiernos a cuánto le están apuntando, 3.7, 2.9, 2.3, nada de esto es suficiente para si realmente tomáramos esto en cuenta como una emergencia y pues teniendo en cuenta los efectos que les mostré. Entonces nada, para terminar, nosotros como Fridays, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo abordamos este tema inminente, trágico y que debería causar pánico de la emergencia económica? Bueno, primero, en la calle. Fridays es un movimiento que nace en la calle y ese es nuestro fuerte. Manifestarnos para dar un golpe en la opinión pública, para mostrar a los gobernantes que hay que hacer algo. Segundo, por los medios. Los medios son una forma de impactar a más personas que normalmente no se enterarían por las cosas que pasan en la calle. Tercero, capacitándonos y conectándonos con más jóvenes activistas para tener un mayor impacto y hacer una red mucho más grande. Esta foto de acá, la foto del centro, arriba, fue una foto de las charlas en las que estuvimos para declarar la emergencia climática en Bogotá, desde el Consejo de la Ciudad. Eso va muy avanzado, pero por ahorita estuvo pues en pausa porque no alcanzó a entrar en el periodo del Consejo ahorita. Y la imagen de la esquina izquierda superior es la mesa de la Declaratoria de Emergencia Climática Nacional, en la que estuvimos con muchas otras organizaciones en alianza con el Avispero para conversar con el gobierno nacional de cómo podemos declarar una emergencia climática lo antes posible y que tenga muy buenos efectos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo como Fridays. Pues me imagino que ustedes tendrán muchas preguntas. Quedo súper atento para todo lo que tengan que preguntar. Y
básicamente esa es la visión que nosotros tenemos de la emergencia. Bueno, muchas gracias David por tu presentación. La verdad es que, bueno, imágenes impactantes hemos estado viendo y también, bueno, pues un activismo de parte de, sobre todo, de la juventud, ¿no? La parte de preguntas las vamos a hacer después, porque ya veo algunas manitas levantadas, las vamos a hacer después de las 3 presentaciones de los ponentes. Ahora me voy a dirigir a nuestra segunda ponente, que es un honor tenerla con nosotros, que es Paola. Ella pertenece al... Artur, dígame. ¿hay manera de mejorar tu sonido? ¿Es bajito o hay un plugin de los headphones de pronto que está alterando? Que es docente en la Universidad de Antioquia y también es la primera mujer colombiana que ha participado en el encuentro, en la elaboración de algunos informes del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas. Bueno, Paola, estamos contigo. Perfecto, muchísimas gracias y de nuevo pues agradezco la posibilidad de participar en este espacio y de haber, pues sin duda haber sido invitada. Entonces, bueno, aquí les estoy compartiendo pantalla. Porfa, me indican si están viendo la pantalla en este momento. Listo, ¿la están viendo? Perfecto. Bueno, entonces un poco, digamos, a donde quiero yo orientar este espacio de discusiones alrededor de la necesidad de fortalecer nuestro pensamiento crítico y científico. Pues ahorita David hablaba muy bien acerca de los impactos del aumento de las temperaturas en el planeta. En muchas, digamos, esferas del sistema terrestre se ven estos impactos. Un poco yo quiero como discutir por qué, a pesar de la evidencia científica importantísima que se ha construido a lo largo de las últimas décadas, aún sigue existiendo una actividad de negacionismo bien grande alrededor de esta temática. Esta es, por ejemplo, una de estas manifestaciones como de las que nos hablaba David, muy motivadas en parte también como por el activismo de Greta Thunberg, alrededor sobre todo de chicos muy jóvenes que se están moviendo, buscando acción por el clima. Y de hecho esa fue como una de esas ideas fundamentales detrás de la COP25 que se desarrolló el año pasado en Madrid, pero que desafortunadamente no se logró llegar pues como a la que se hubiese querido en términos de negociación. Yo aquí primero les quiero mostrar una animación donde lo que ustedes van a ver es aumento de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Ustedes aquí ven el tiempo, 1790, así sucesivamente, y ustedes ven que el inicio de las emisiones pues se originó precisamente en Reino Unido con la primera revolución industrial. Por aquí ya vamos 1850 y observan pues que esas emisiones empiezan a generarse en otros países de Europa y también en la costa este de Estados Unidos. En la medida en la que esto se ponga más amarillo y más rojo significa mayores emisiones de dióxido de carbono, y ven, por ejemplo, ya 1900 para 1950, por ejemplo, cómo se expande a otras regiones diferentes, a Europa y a Norteamérica, Estados Unidos particularmente. Miren cómo crecen las emisiones en China, en India, cómo Sudamérica también tiene unos focos de emisiones importantes, Sudáfrica, pues como uno de los países, llamémoslo, más desarrollados en África, pues muestran esos incrementos de emisiones. Entonces, eso último que vimos era como una fotografía de actualmente, eso va pues no hasta el año 2020, pero podríamos ver que los incrementos se siguen presentando y que tenemos unas emisiones claramente desbalanceadas en términos geográficos, ¿cierto? La mayor parte de las emisiones pues se siguen presentando en el hemisferio norte y en los países más desarrollados. Entonces, en ese orden de ideas yo quiero resaltar que, como lo mencionaba David en una de sus diapositivas, las concentraciones actuales de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace ya varios años superaron 400 partes por millón. Antes de iniciar la industrialización, esas emisiones eran de 280 partes por millón. Para que tengamos un contexto, esta concentración, que ya actualmente está por las 410 partes por millón, no se han observado en los últimos 2 millones de años.
2 millones de años atrás éramos Homo erectus, ¿cierto? Entonces podemos considerarnos la primera generación de seres humanos que respiramos aire con más de 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono. Y eso es algo que nos debe llamar la atención porque hemos generado cambios que en milenios no se han observado en términos al menos de concentraciones en la atmósfera terrestre. ¿Cuáles han sido las implicaciones de estos cambios? Entonces, una de ellas, y de hecho ese ha sido el término pues, inicial acuñado para este tema, fue global warming, calentamiento global. Entonces, esto que estamos viendo en este momento son temperaturas superficiales en el planeta. Ustedes aquí ven el tiempo, 1800, aquí ya pasamos a 1900. Si ustedes ven colores amarillos significa cálido, colores azules frío, y ustedes ven que las fluctuaciones en temperatura se presentan. Aquí, por ejemplo, vimos un planeta muy amarillo, pero aquí se nos puso azulito, significa temperaturas más frías. 1960, 70, pero miren cómo en los 80s empieza a predominar el color amarillo y rojo. Estos son aumentos de temperatura que se han presentado, sobre todo en las últimas décadas. Y si miramos, porque esto va a parar en el año 2017, podemos ver que el mayor incremento de temperaturas está fundamentado en el hemisferio norte. Aquí tenemos, por ejemplo, una causa del porqué del derretimiento del hielo en Groenlandia, del hierro en el Ártico. También algunas fluctuaciones en la cantidad de hielo en la Antártida. El Amazonas particularmente ha sido una zona en donde también las temperaturas en cierta época del año, en esa transición a la temporada de lluvias, han aumentado. Así que podemos ver que una de las consecuencias de este incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha sido el aumento de temperaturas. Pero esa no es la única consecuencia y por ello también el cambiar la manera como nombramos lo que actualmente estamos viendo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La ciencia, ¿qué ha mostrado a lo largo de los últimos años? Esto que les estoy mostrando, este muñequito, en la medida en la que se ponga más azul, significa nuestro nivel de confianza en el conocimiento que vamos adquiriendo a través del tiempo alrededor de cuál es la causa dominante del calentamiento y los cambios climáticos o los cambios en el sistema climático que se han venido observando. Y eso es a partir de los diferentes informes que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático han elaborado. El primero fue en el año 1990 y ustedes pueden ver un muñequito muy blanco. Es decir, para ese primer informe se habla de aumentos de temperatura, se habla de aumentos de concentraciones de gases de efecto invernadero, pero todavía no se establece una conexión, al menos desde el punto de vista probabilístico, entre las dos cosas. Luego en el segundo reporte, publicado en el año 1995, en el año 95 se habla de una evidencia en donde se ve un efecto discernible, pero aquí digamos que si le asignamos un nivel de probabilidad es todavía muy bajo. Pero miren que para el año 2001, 6 años después, ya estamos hablando de una probabilidad. Aquí en el lenguaje que usa el IPCC es likely. Likely es como probable. Es probable que los aumentos debido a emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero han generado al menos la mitad del calentamiento observado. Eso es una probabilidad entre el 67 y el 90% de que así sea. Para el año 2007 se publica el cuarto reporte del IPCC y aquí aumenta a es muy probable, es decir, una probabilidad de al menos 90%. Y para el reporte más reciente, global más reciente, que es el quinto reporte publicado en el año 2013, se habla de extremadamente probable, o sea, de probabilidad del 95% o más de que la causa dominante sea la actividad antrópica. Entonces, en este orden de ideas, lo que la evidencia científica a nivel global muestra es que el calentamiento del sistema es inequívoco. Eso no está en discusión y que muchos de los cambios observados desde el año 1950 no han tenido precedentes en los últimos siglos e incluso milenios en la historia del sistema climático. Y que en ese orden de ideas la influencia antrópica ha sido el factor dominante, detonante de estos cambios. Entonces, existe un consenso científico. Eso lo muestra, por ejemplo, esa encuesta en donde se encuestó a personas de, digamos, distintos perfiles. La pregunta fundamental de esa encuesta es, ¿considera usted que las actividades humanas contribuyen de manera significativa al cambio en la temperatura media global? Y ustedes van a ver distintos tipos de públicos. La barra más oscura es el público general, la barra que sigue es digamos, personas que tienen formación académica pero que no trabajan en temas de clima y que tampoco trabajan en ciencia. Luego van a haber climatólogos,
luego ven personas que publican en ciencia en temas diversos, aquí ven personas que publican en temas de cambio climático general y aquí ya climatólogos, digamos, expertos en temas de cambio climático. Y ustedes se dan cuenta que ese público tiene un nivel de acuerdo de casi 100%. Es decir, hay un acuerdo, hay un consenso desde la ciencia, pero ese consenso no se traduce a lo que la gente percibe o la gente entiende. Aquí podemos ver que el público general, 40% considera que las actividades humanas no contribuyen de manera significativa al cambio en las temperaturas. Si nos vamos al caso de Colombia, esto es tomado de la tercera comunicación nacional de Colombia sobre cambio climático. Esta es un mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático al que se acogió Colombia, en donde cada país tiene que publicar de forma periódica una comunicación sobre cambio climático en la que se está ilustrando cuál es el estado del sistema climático en el país, qué acciones se están tomando desde los distintos gobiernos para reducir emisiones, para adaptar y para mitigar los efectos. Y esto me pareció muy interesante de esa tercera comunicación. Esto es tomado como del resumen pues, ejecutivo de la comunicación, en donde se preguntan qué piensan los colombianos sobre cambio climático. Entonces, por ejemplo, de esas personas encuestadas, 98% consideran que el cambio climático está sucediendo, 87.5% considera que esos cambios se van a ver en sus municipios en los próximos años, y esas personas consideran que lo que conocen de cambio climático lo conocen a través de la televisión fundamentalmente, de internet, pues esto incluye las redes sociales y en menor medida de la radio. Sin embargo, pese a que se dice que se considera que el fenómeno está sucediendo, el 75.11% de los encuestados considera que no conoce mucho sobre el fenómeno. Entonces aquí hay como un asunto como contradictorio, o sea, decimos que está pasando, pero no sabemos qué es exactamente lo que está pasando. El 77.17% de las personas encuestadas han conocido lo que conocen a partir de los noticieros. Entonces ahí también tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos publicando en los medios de comunicación, al menos en los medios de comunicación masivos, que es al que la mayoría de personas tienen acceso. Y, por ejemplo, 80% de los encuestados no saben qué es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, tampoco pues tendrán el conocimiento adecuado acerca de lo que significa cambio climático. Entonces, cuando vemos como una ausencia en nuestra propia educación, no solo en Colombia, en muchos países del mundo, donde es evidente la ausencia de una formación de pensamiento crítico y científico, entonces es un espacio ideal para que estos movimientos, particularmente negacionistas del cambio climático, puedan tomar fuerza, más aún cuando esos movimientos de negación están apoyados a partir de movimientos políticos y movimientos económicos muy fuertes. Eso es, por ejemplo, tomado de un diario, llamémoslo así, por no llamarlo de otra manera menos elegante, en Estados Unidos particularmente, y esto, miren lo que dice, aquí dice calentamiento global, ¿es una crisis o es una imaginación? Entonces dice, ve adentro, mire lo que usted necesita saber sobre calentamiento global, dónde encontrar la información más confiable, esta es la información que usted necesita conocer para su familia. Entonces muestran, por ejemplo, aquí reconocemos a alguien, él es Barack Obama, un presidente, expresidente de Estados Unidos que fue el único pues que hasta el momento ha metido a Estados Unidos en discusiones serias de cambio climático, y este es Al Gore, un ex vicepresidente, y los toman como alarmistas, digamos, en medio de lo que ellos están publicando. Y ponen aquí dos científicos, pues dos personas con doctorado, pero particularmente financiados por industrias del petróleo. Entonces, alguien desinformado dice, claro, vea, los políticos son los que nos están diciendo que tenemos que cambiar nuestras formas de consumo, en cambio los científicos nos están diciendo que no es así. Y el asunto es que aquí se desconoce los miles de científicos que a lo largo de más de 30 años de historia han hecho parte del panel de cambio climático y los miles de científicos que han publicado sobre estas temáticas, ¿cierto? Entonces aquí viene un asunto de cómo estos movimientos ganan poder en medio de las personas que están desinformadas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son distintos argumentos no científicos que se escuchan constantemente alrededor de esto? El primero, el calentamiento global es una conspiración. Esto, por ejemplo, es un tuit de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diciendo que el concepto de calentamiento global fue una invención china creada para frenar la manufactura de los Estados Unidos.
Y eso es algo que muchos consideran que es cierto. No es solamente una persona traída de los cabellos quien lo está diciendo, tiene todo un movimiento político y económico detrás soportando pensamientos de este tipo con ningún tipo, digamos, de argumento científico. Hay otros, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos se debería unir a las negociaciones si India y China no lo han hecho? ¿Cierto? Y es particularmente lo que ocurre ahora. Hay un debate muy grande alrededor, lo mencionaba David, hay un acuerdo de París que marca un esqueleto, digamos, de negociación, pero los mecanismos de esa negociación todavía no están debidamente definidos y todavía no están ni siquiera clara la manera como se van a hacer, digamos, el seguimiento al cumplimiento de los compromisos o si no hay cumplimiento de compromisos que ocurre. Entonces, claramente en términos de negociaciones todavía estamos lejos y es evidente, no hay voluntad política actualmente para eso. Entonces, aquí viene la necesidad de que el cambio sea de otro lado y tiene que ser estructural. O sea, no es solamente, digamos, porque es algo que yo noto mucho, nos enfocamos mucho en descarbonizar la economía. Entonces hablamos que de energías renovables, de energías limpias, pero considero yo, ya que estamos hablando de emergencia climática y estamos hablando, por ejemplo, de una pandemia que vimos actualmente, que así nos encontráramos la fórmula mágica, no sé, la energía nuclear limpia, que no pase nada de ningún accidente y nos dé energía a todos, que igual la manera en la que la humanidad se está desarrollando es insostenible. O sea, desde el punto, ni siquiera es una cuestión meramente termodinámica, solo pues digamos pensando en la energía, es desde la termodinámica misma del sistema, del impacto que estamos generando, con la manera en que lo hacemos es insostenible y eso no es asunto únicamente de cambiarnos a combustibles no fósiles. Por eso la discusión tiene que ir más allá de descarbonizar las economías. Ese es un punto fundamental, pero no es el único y creo que es muy importante hacer esa aclaración. Por ejemplo, otro concepto, es que los científicos no están seguros, ellos ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Hemos demostrado, pues ya les mostré hace un momento, que a partir de los estudios científicos sí hay un consenso claro alrededor de lo que está ocurriendo. Hay incertidumbres, por supuesto que hay incertidumbres, la ciencia siempre está lidiando con incertidumbres. No sabemos exactamente cuánto va a aumentar la temperatura, no sabemos exactamente cuánto y cuándo va a cambiar el nivel del mar, pero sabemos que los cambios están ocurriendo y eso es suficiente para que sea necesario implementar cambios fundamentales. Entonces, detrás de esos argumentos del negacionismo hay intereses económicos, políticos, pero incluso hay intereses también religiosos o hay maquinarias religiosas también moviéndose detrás de todo esto. Que ustedes ven, por ejemplo, pues inevitable cuando uno busca esto no encontrarse miles de trinos de Donald Trump. Él es todo, digamos, un protagonista en términos de estos trinos de negacionista. Aquí el que les mostré hace un momento que este concepto de cambio climático fue inventado por los chinos, pero por ejemplo, algo que es una falacia y que muchas personas creen, que cambio climático, calentamiento global, es que todos los días tiene que hacer calor y que en ningún lugar se presente enfriamiento. Es que eso no es, el cambio climático no funciona de esa manera. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, eso es algo que dijo Donald Trump. Qué pena contigo, Paola, una cosita, un par de minutos como para redondear, ¿podría ser? Claro que sí. Gracias. Claro, entonces en este orden de ideas, Donald Trump menciona, por ejemplo, que es necesario que venga el calentamiento global porque un día cualquiera estaba haciendo frío. Y este es uno que me llamó mucho la atención, uno no sabe qué hacer cuando lee algo como esto, al principio se ríe, pero causa un gran impacto. Esto es, el calentamiento global es debido al exceso de almas pecadoras quemándose en el infierno, ya que al ser la tierra plana y el infierno estar debajo de la misma, se produce un efecto sartén. Uno lo puede considerar como un chiste, pero realmente detrás de esto hay un montón de movimientos y hay muchas personas que consideran que eso es cierto. Entonces, por ejemplo, esto es a partir de una interpretación de Greta, pero esto, digamos, se ha dicho desde muchas otras personas. La ciencia está clara, pero la ciencia está siendo ignorada por esos sistemas, digamos, que controlan el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer alrededor? Y aquí lo dice este autor del Planeta Inhóspito, que la negación del cambio climático es, digamos, preocupante, pero lo que es realmente preocupante es la indiferencia de nosotros ante lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, ya para ir cerrando, muestro estas diapositivas. ¿Qué puede pasar si seguimos como vamos? Por ejemplo, está la laguna de Aculeo en Chile, cerca a Santiago. En el transcurso de unos años se secó, en parte por la sequía que se observa y en parte por extracción de agua. Esta ciudad del Cabo, una ciudad en Sudáfrica del tamaño de la ciudad de Medellín, con problemas de sequía y además mortandad asociada de diferentes animales.
ya hablamos de esto, estos son los incendios en Australia, y esto es una muestra de lo que ocurre. Estas son diferentes realidades: exceso de agua, falta de agua, y, fuego. Estos son migrantes climáticos. El asunto es de enmarcar lo vulnerables que nosotros somos. Y en ese sentido tenemos que hablar de crisis climática o de emergencia climática, como por ejemplo The Guardian asumió esa posición y muchos otros medios de comunicación han hecho, y es cómo pensamos nosotros esta crisis y cómo también fundamentamos el pensamiento científico y crítico de nosotros. No es solamente suficiente con que haya evidencia científica, es también necesario cómo eso lo hacemos claros para todas las personas y que todos tengamos el conocimiento para poder lidiar con esa cantidad de posiciones que desinforman, que se aprovechan precisamente de la angustia, incluso como está ocurriendo ahora, de muchas personas, para imponer otras miradas negacionistas, incluso volver a la discusión creacionismo-evolucionismo, cuando la ciencia, por ejemplo, ya lo ha demostrado. Entonces, es un parte pues como del mensaje que quería plantear acá. Bueno, muchas gracias, Paola, por tu presentación. Al igual que nos mostraba David, bueno, imágenes impactantes, imágenes que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, y más en estos momentos, ¿no? Yo creo que vamos relacionando también todo esto que estamos hablando con lo que estamos viviendo actualmente. Les quiero anunciar que ahora mismo estamos 100 personas reunidas en esta sala, incluso tenemos algunas personas en sala de espera, y estamos intentando admitirlas porque se nos está sobrepasando la cantidad de participantes, pero bueno, vamos a estar todos bien. Voy a pasar ahora con Alejandro Ballantyne, nuestro tercer ponente, y como estamos muchísimos en la sala y creo que habrá preguntas bastantes, sí les voy a ir comentando que quien quiera hacer alguna pregunta, que va a ser después de la exposición de Alejandro, que la puede ir dejando en el chat para cuando Alejandro termine su exposición podemos pasar ya a un coloquio con ustedes y con los ponentes. Entonces, Alejandro, bienvenido. Y bueno, háblanos un poquito qué es eso de la colapsología. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Ballantyne y yo hago parte de ¿me escuchan bien todos? No sé, primero. Listo. Yo hago parte del grupo Colapsología América Latina, Colapsología Colombia, porque hoy estoy en Cali. En este momento estoy aquí representando a este movimiento. No es un movimiento, es un grupo que constituimos y queremos entender cómo podría ser, cuáles serían las posibilidades de un colapso general del sistema, de un colapso de la civilización termoindustrial, y esto tiene mucho que ver con la emergencia climática. Nosotros hemos venido trabajando desde Francia, sobre todo, porque es allí donde ha estado como pues donde nació el término. Es un término pues que nació en un libro que se llama Cómo todo puede colapsar, de Pablo Servigne y Rafael Stevens, que recogen muchos estudios científicos, muchos estudios que tienen que ver con todo el trabajo que ha dado el IPCC durante décadas, y digamos otros informes, libros, etcétera, que además de la problemática del cambio climático, de la emergencia climática con el calentamiento global, tratamos de entender cuáles son los posibles riesgos de ruptura global. Es decir, aquí estamos hablando y hemos hablado de una manera perfecta con Paola y con David sobre qué es lo que está pasando con el clima, ¿no? Y por qué tenemos que activarnos ya. Sin embargo, nosotros proponemos, además de eso, cómo conectar la emergencia climática con otro tipo de riesgos a nivel global y a nivel local que nos afectan y que nos van a seguir afectando en el futuro, ¿no? Y que nos están afectando en el presente, como puede ser, por ejemplo, la biodiversidad, que es una catástrofe tan grande o puede ser hasta más grave que el cambio climático. Bueno, no hablemos de que es más grave o que no es más grave, es igual de grave. Entonces, está la biodiversidad, está la acidificación de los océanos, todo eso tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que puede colapsar? Es la pregunta. La tesis es que puede colapsar la civilización termoindustrial, tal y como la conocemos, la civilización que depende del petróleo, que tiene unos flujos de mercancía sin parar, la globalización, de pronto las telecomunicaciones, quizás los estados
de pronto las sociedades, nuestra posibilidad de comer, de estar al abrigo, digamos, de las tormentas. Esos son como, digamos, como para sentirlo más en la piel lo que puede pasar. Puede pasar pandemias también y no creamos que por lo que estamos viviendo es como un evento que va a pasar y que vamos a seguir como si nada hubiera pasado después. Es posible que hayan pandemias, es muy posible que hayan más pandemias en el futuro cercano y en el futuro un poco más allá. Entonces, esto nos da como, eso es como un ejercicio a gran escala de lo que vamos a vivir como humanidad y como sociedades, digamos, nosotros como colombianos y como miembros de Latinoamérica y más allá, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con esa introducción de qué es lo que puede colapsar y para ponerle un poco más de visión a todo esto, quiero pues compartir la pantalla de una presentación. Entonces, bueno, como para situarnos donde estábamos, ya lo hablaban muy bien los compañeros y compañera, había una aceleración de todo, ¿no? Lo que llaman los científicos, geólogos y climatólogos también, todos tienen, en este momento estamos hablando de que hay una convergencia en las curvas que nos muestran una aceleración de todo, de nuestra huella ecológica, ¿no? La huella ecológica es lo que nosotros estamos haciendo en un planeta cerrado, finito. Entonces está el aumento exponencial de la población mundial, el PIB real, el uso del agua, el turismo, telecomunicaciones, transportes, todo va en una aceleración muy, muy rápida y sobre todo desde 1950. Aquí podemos ver que en todas estas gráficas está la línea 1950, que es donde vemos que hay una gran aceleración. Es la época de la gran aceleración. Por ejemplo, una persona que hoy tiene 70 años, nació cuando habían 2.000 millones de personas. Imagínense que hoy somos 7.500 millones de personas. O sea, es como muy, muy fuerte, ¿no? Y todo esto ha sido gracias a el petróleo, a las energías fósiles, a la energía más que todo, a lo que podemos hacer con esas energías fósiles. Nosotros es posible decir que estamos bañados en petróleo casi. Lo que tenemos, la potencia de nuestra civilización, depende de la extracción, la producción de petróleo y para todo, ¿no? Está el transporte, está la alimentación, está la vivienda, todo necesita casi en cada una de los eslabones de la cadena mucha energía, ¿no? Porque es algo como que vemos todos los días. Por ejemplo, aquí pues pongo un ejemplo de la cadena de aprovisionamiento alimentario en general para una persona que vive en una ciudad. Nuestra agricultura desde hace 70 años nos han vendido de que para que sea más eficiente, para poder supuestamente alimentar a todo el mundo, había que pasar a una agricultura industrial, ¿cierto? Esa agricultura industrial depende de las máquinas, depende de los agroquímicos, de los pesticidas, que están además produciendo, sí, pero quizá también han sido probablemente, muy probablemente, uno de los mayores factores de contaminación de los suelos en muchísimas partes del mundo que pone en peligro la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la agricultura llena de derivados del petróleo y en el transporte. Luego tenemos la transformación de muchos de esos alimentos que también necesitan energía, en la mayoría de los casos petróleo, ¿cierto? También hay carbón, gas, pero ya vemos que todo esto suelta a la atmósfera todos los gases carbónicos y otros que vimos con Paola, como es de grave, ¿no? Luego más transporte, luego almacenamiento, que casi no hay almacenamiento porque en este momento no hay stock, no hay almacenamiento de muchas cosas, sino que todo fluye muy rápido, ¿cierto? Luego llega todo eso a los supermercados, termina en nuestras casas y terminamos desechándolo. Aquí en esta cadena podemos ver como que hay muchos impactos sobre el medio ambiente, no solamente sobre la atmósfera, sobre la concentración de gas carbón, también sobre la polución y la contaminación de los océanos y de los cuerpos de agua totalmente, y todo esto pues también hace parte de una ideología del desarrollo, ¿no? Una ideología que no todo el mundo tenía, pero que se fue implantando por todos los continentes y que ahora muchos de nosotros vivimos en ciudades, en lugares donde necesitamos de todo este flujo.
Por ejemplo, para ver la potencia de la energía del petróleo, que cuando un carro está lleno, un tanque de carro está lleno, equivale a la energía que se gasta un humano en 4 años. Perdón. Eso es muy fuerte, ¿no? Impresionante. Toda esa energía como concentrada en un tanque chiquito, ¿cierto? Entonces, para desmantelar un poquito esa creencia, porque sigue siendo una creencia del desarrollo, de seguir avanzando y avanzando, está el mito de la transición energética. Y lo decía muy bien Paola también, en el sentido en que hay que cambiar de modelo de sociedad, ¿no? de civilización, porque no ha pasado nunca, oígase bien, desde que empezaron a utilizarse las energías fósiles, desde el carbón, en la revolución industrial, nunca ha pasado que sustituyamos en el largo plazo una energía por otra, una fuente de energía por otra. Es decir, cuando salió el carbón, empezó a crecer la curva, como lo podemos ver acá. Luego el petróleo lo que hizo fue sumársele a esa curva del carbón, igualmente con el gas natural, luego con lo nuclear, la hidroelectricidad, la biomasa y otras energías renovables que solamente representan un poquito, 3.5% de toda la mezcla energética, ¿no? Entonces, solo vemos que en estos últimos años quizá haya disminuido un poco la utilización del carbón, pero sigue siendo muy importante. ¿Y cómo responde la Tierra? También responde, pues, ya habíamos visto, la concentración de CO2, la acidificación de los mares, que es como una distorsión del equilibrio de los océanos, que es muy grave, sobre todo para la absorción del oxígeno, del CO2, perdón, y para la creación de oxígeno. Pensamos que es el Amazonas y los bosques tropicales los que crean más oxígenos, pero son en realidad los océanos y los estamos degradando de una manera increíblemente rápida. Entonces, la tala de árboles ha incrementado, la expulsión de gas metano, que se va a incrementar además con la expulsión de gas metano que estaba atrapada en los hielos del hemisferio norte, pero que van a empezar a expulsarse pues, con el derretimiento de los hielos, ¿no? De ese permafrost que se llama. ¿Qué tenemos? Tenemos como consecuencia huracanes, inundaciones, sequías, graves incendios y problemas también para abastecerse pues, de alimentación, ¿no? Se está destruyendo tanto los ecosistemas que, y también pues, los suelos se están contaminando tanto con el famoso glifosato. En Colombia, por ejemplo, hay ese lobby del glifosato que es muy grande y eso está, digamos, disminuyendo la capacidad de producir alimentos que en el largo plazo además va a ser impactada con los eventos meteorológicos como los que estamos viviendo, como las granizadas y todas estas cosas. O sea, además de que nos cae el granizo, las heladas, pues los suelos van a ser menos fértiles. Entonces esto estoy empezando a invitar como a cambiar el modelo de cómo nos alimentamos, ¿cierto? Entonces, esto pues solamente para volver a lo de los científicos, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Estamos casi seguros, todos los científicos, yo no soy científico, pero todos están seguros, al 98%, como decía Pablo, pero desde 1970 hubo modelos también, el Club de Roma, que fue a partir de ahí que se empezaron a hacer todos los informes del IPCC también, modelaron cómo podría ser nuestra sociedad, nuestra civilización, si siguiéramos con una trayectoria de crecimiento en todo, con el crecimiento de los servicios, con el crecimiento de la producción industrial, de la comida, con el crecimiento también de la población y de la contaminación, y tenemos también el decrecimiento normal en ese modelo de los recursos no renovables, normal, porque pues por definición son no renovables en la escala humana. Pues. Y estos modelos del Club de Roma son un informe que se llama Los límites del crecimiento, que fue escrita por Donella Meadows y Dennis Meadows y un grupo de científicos en Chicago, en el MIT, nos muestran cómo hay un colapso de todas esas curvas, una caída de todas esas curvas, y es en nuestro siglo, ¿no? Es en esta parte de nuestro siglo. Antes eran 1970, decían que era para el futuro. Lo que quiero decir con estos modelos es que es posible que sea para nosotros. Lo más posible es que sea para nosotros y no para nuestros predecesores. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar con esto? Hay la línea de 2030 que va a empezar un declive de la población
de pronto porque va a dejar de haber muchos nacimientos, pero también por muertes de muchas personas. Esto se traduce, como habíamos hablado, de que a los más vulnerables siempre va a empezar por ellos, ¿no? Ya empezó por ellos. Los más vulnerables no solamente son las personas, sino también los otros seres no humanos, ¿cierto? Que estamos viviendo una sexta extinción de masa, pero ya muchas personas de la comunidad científica y de la comunidad, digamos, activista están hablando de que no es una extinción, sino un exterminio en masa de las especies en el planeta. Entonces, bueno, tenemos ese escenario que, repito, es muy importante, es una posibilidad. Puede pasar muchas cosas, pero es como si nos, o sea, es como si nos dijeran bueno, tenemos en la casa un incendio, una posibilidad de incendiarse, ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿será que nos activamos, llamamos al vecino, llamamos a los bomberos o esperamos a ver qué? Más o menos estamos como en la situación de que se nos está incendiando la casa y estamos viendo cómo todo está pasando sin actuar, ¿cierto? Entonces, es el momento, porque estamos en este simulacro a gran escala de un decrecimiento de la producción, de los transportes, y es el momento de replantearnos qué vamos a hacer. Si queremos volver, si queremos evitar el colapso de la civilización o queremos evitar el colapso del mundo vivo y del planeta Tierra. O sea, hay que preguntarse también qué queremos, ¿no? Como sociedad y como humanos. Para mostrar uno de los estudios que es un poco alarmante, pero que también hace parte de ese consenso científico, muestra que nos hemos salido de una estabilidad climática y con este aumento, con esa aceleración, nos hemos venido saliendo a un punto muy, muy delicado, donde muchos riesgos están sumándose. Y si seguimos con la trayectoria, como bien lo decían los compañeros David y nuestra compañera Paola, si seguimos con la trayectoria, el calentamiento global va a ser mucho más drástico. Vamos a llegar a promedios de la temperatura global de 5 puede ser hasta 8 grados promedio global, y esto se traduce en temperaturas en los continentes mucho más altas. Quiere decir que en países, probablemente en países como Colombia, países del trópico, que no tengamos, o sea, que estamos al descubierto, digamos, como que estamos bastante expuestos a esto, va a haber regiones de nuestro país al final del siglo donde no pueda vivir ningún ser humano. O sea, increíble imaginarse eso. Pero, tenemos una posibilidad. Si todos nos ponemos a remar juntos y a ir como a disminuir nuestra emisión de gas carbono, de disminuir nuestra huella ecológica, todo el mundo juntos, podemos llegar a estabilizar la Tierra. Podemos llegar a estabilizar la Tierra en términos de temperatura, pero puede ser que eso no sea suficiente. ¿Qué hacemos? Hay que hacerlo todo lo posible, ¿no? Es como el mensaje. El mensaje también es que nuestra civilización sería como un carro, ¿sí? Vamos a fondo con el acelerador, el pie en el pedal a fondo, tenemos el timón que no podemos, que no está bloqueado, no podemos ir para un lado o para el otro, nos salimos de la carretera y vamos como en una neblina ahí que no podemos ver, no sabemos cuáles son los obstáculos, como bien decía David, o sea, es una cosa que no hemos vivido. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a extinguir el motor, vamos a apagarlo y decir, cambiamos de modelo, cambiamos de vida, de civilización, de sociedades, y de pronto, el sistema Tierra puede sobrevivir a eso y regenerarse y, digamos, acogernos como otro tipo de civilización. Pero si seguimos como si nada, como el señor Donald Trump o como nuestro presidente, bueno, como otros dirigentes y como las empresas capitalistas también, pues probablemente muy rápido vamos a llegar a unos límites de la Tierra que finalmente pues va a destruir ese equilibrio y nos va a caer también encima. Entonces, bueno, tenemos eso. ¿Cuáles son las posibilidades? Ya para cerrar, porque veo que ya se me fue el tiempo. Pues yo creo que es importante unirnos, estar como lo vemos en las diferentes imágenes, hay muchas posibilidades de lo que puede pasar. Puede haber, digamos, dictaduras en el futuro que quieran, digamos,
tratar de guardar los beneficios de los más poderosos, pero nos podemos unir para resistir, pero nos podemos unir colectivamente para resistir a eso, y hay formas ya, como la gente de Fridays for Future, como Extinction Rebellion, también es necesario parar todas esas acciones de destrucción rápido y ya, y lo podemos hacer a nuestra escala, con la gente también de nuestro barrio, también a tratar de crear resiliencia, unirnos, hablarnos, crear otra forma de agricultura para comer, ¿sí? Entonces tenemos todas esas imaginarios que hay que sacar a volar, ¿no? Escribir o sea, en estos momentos de confinamiento que tenemos, podemos escribir cómo podemos imaginarnos el mundo, ¿no? Porque esto que estoy mostrando es muy duro, es algo que lo deja a uno como en un choque de los sentimientos, nuestro futuro como que se ve un poco apagado, pero podemos imaginarnos otra cosa, construir colectivamente algo, la solidaridad que se está creando en estos momentos con las personas más necesitadas en Latinoamérica, en nuestro país, por esta pandemia. Hay que incentivar ese tipo de cosas y unirnos y también resistir. Y al mismo tiempo, para acabar, escuchar los científicos como los estamos escuchando hoy para la pandemia. ¿Por qué todo el mundo se moviliza y los presidentes dicen, escuchamos a nuestros científicos para esto, pero para el cambio climático no? Entonces es como un mensaje que estamos dando porque ya las cosas tienen que cambiar. Entonces muchas gracias y qué pena por extenderme y gracias por escucharme. Muchas gracias a nuestros tres ponentes, Alejandro, Daisy. Bueno, vamos cargados con un montón de información. Vamos a pasar a unas preguntas. Yo tenía varias preguntas, pero solo voy a hacer una, porque el chat está lleno de preguntas y me gustaría que participaran más las personas que van haciendo las preguntas. Y os voy a pedir un ejercicio. Ya sé que es difícil para un ponente, un ejercicio de intentar hacer una respuesta cortita, porque tenemos muchas preguntas para hacer y cada vez me van llegando más. Yo solamente os voy a hacer una, la primera para arrancar, y a continuación vamos a ir haciendo las preguntas que me están llegando por el chat. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué nota positiva me podéis dar en estos momentos de incertidumbre desde cada uno de los colectivos que representáis? En un par de frases o en un par de conceptos. David, ¿cuál sería la nota positiva que me podrías dar desde Fridays for Future? Después pasaría con Paola, desde el IPCC, y después desde la colapsología con Alejandro, y después voy a pasar a las preguntas de nuestros participantes. Adelante, David, por favor. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ya. Correcto. Bueno, lo primero positivo y que realmente me ha motivado un montón es ver toda la cantidad de gente que está conectada hoy. Realmente eso a mí personalmente me demuestra que el tema del cambio climático es un tema que nos preocupa bastante. Y como Fridays Internacional hemos tenido este mensaje de pánico y siento que es el que hemos difundido para que la gente actúe, pero también hay un mensaje de esperanza. Y un poco como decía Alejandro, el mensaje de esperanza viene desde la gente. En Fridays hemos visto que a nivel mundial y en Colombia también, los jóvenes se han unido en cantidades masivas. Estamos hablando de protestas de 1 millón de personas en Alemania cuando sucedieron los incendios en Australia. Protestas para generar acción y generar conciencia sobre el cambio climático. Entonces, yo creo que la gente se está interesando, la gente se está uniendo para esto. Y últimamente, en estos últimos años, han surgido un montón de iniciativas de comunidades que han ido apropiándose de este tema desde lo local, desde lo rural, desde lo más pequeño, que es desde donde si nos unimos podemos hacer grandes cosas. En Colombia y en Bogotá, un mensaje de esperanza es que en Bogotá estamos ya trabajando en la declaración de emergencia climática del distrito, y en Colombia también probablemente en el próximo año o 2 años estará saliendo la declaratoria de emergencia climática nacional. Entonces, hemos logrado cosas y vamos por buen camino. Nos toca es aumentar los esfuerzos para que esa esperanza se pueda consolidar. Bueno, muchas gracias, David. Paola, si nos estás ahí escuchando, ¿cuál sería tu nota positiva? ¿Cuál sería tu ventana a la esperanza?
Danos Definitivamente una las visión crisis para que estemos un poco más surge tranquilos. generalmente lo más positivo de la humanidad, así ha sido a partir de la historia. Está la ciencia nos ha llevado a un punto de poder entender, la tecnología también nos ha llevado a un punto, digamos, de resolver algunas situaciones y creo que en este punto, por ejemplo, la situación actual del COVID-19 y la necesidad, digamos, de encerrarnos en las casas ha demostrado, por ejemplo, que se pueden reducir por ahora, digamos, en términos globales de concentraciones de CO2 no es perceptible, pero mínimo como polución sí se ha disminuido la polución en muchos lugares, en grandes centros urbanos. Entonces, es posible. Es decir, esto ha sido también posible demostrar que muchos de los cambios a los que estábamos negados es posible realizarlos. Y creo que eso es como lo que tenemos que rescatar de todo esto. Existe la motivación de muchos colectivos, creo que cada vez van siendo más y en medio de esto creo que estas pruebas van demostrando que hay posibilidad, hay campo para otras maneras. Yo espero realmente de que esta situación actual que está viviendo el planeta surja una humanidad al menos con una mentalidad distinta de cambiar cosas en el camino. Tiene que ser así, si no, no aprendimos nada. Así que creo que es posible hacerlo. Bien. Gracias. Y desde tu punto de vista, Alejandro, ¿cómo nos vas a sacar una sonrisa cuando acabemos esta webinar? ¿Cuál sería esa nota positiva, esa esperanza? Bueno, para mí la nota positiva y en la misma línea, vemos que somos capaces de actuar a gran escala. O sea, así sea, pues, como por una situación de pandemia, vemos que un tipo de crisis de estas hace que podamos actuar a gran escala para salvar vidas de nuestros seres queridos. Entonces, podemos cerrar la economía mundial casi hasta el punto de disminuir radicalmente los intercambios globales y eventualmente reducir las emisiones de CO2 a escala global, y está pasando. Entonces vemos que es posible para aquellos que dicen que es imposible, que la economía mundial no aguanta. Bueno, vemos que se puede, con muchas dificultades, y van a verlas, pero se puede. ¿Y qué nos enseña también esto? Y otra cosa es en las crisis muy grandes, en las catástrofes más grandes, donde la ayuda mutua es más fuerte, donde digamos, la empatía y la ayuda mutua sale, la solidaridad. Vemos una cantidad de actos solidarios en toda Colombia y en todo el mundo para ayudar a aquellas personas que no pueden confinarse, etcétera. Y esto se multiplica, es increíble. Lo que hay que hacer y lo que es muy importante es hacer que dure. Entonces, pero ahí estamos viendo una realidad que se pueden hacer las cosas. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por enviando esta cantidad de preguntas. Todavía nos quedan como unos 15 minutos y voy a ir directamente. Esto va a ser como un toma y daca. Voy a hacer muchas preguntas, entonces vamos a intentar a ver si podemos... Es difícil resumir porque algunas preguntas, ya os digo, quedaría como para una conferencia entera, pero voy a confiar en vosotros y os lo voy a poner en vuestras manos. Algunas preguntas son generales y otras son direccionadas. Empiezo con la primera, David, para ti. Esta pregunta nos la está haciendo Alan. ¿Se ha tenido alguna discusión con el gobierno colombiano en lo referente al cambio climático? Es decir, además de las manifestaciones, ¿qué logros y qué avances se han logrado políticamente en el país? Claro que sí. Bueno, a raíz del paro nacional, el gobierno generó esta conversación nacional que pues todos hemos oído hablar de ella, que trató varios temas. Dentro de esos temas generó una mesa de conversación nacional sobre el medio ambiente. Nosotros participamos ahí y con diferentes organizaciones de mano del avispero pusimos de prioridad que se declarara la emergencia climática. Esos diálogos pues finalmente se acabaron, pero desembocaron en la creación de una mesa para la declaración de la emergencia climática, que actualmente está vigente, en la que están participando miembros de la sociedad civil, empresarios, el gobierno,
miembros de diferentes sectores y pues nosotros los activistas para lograr una declaración de emergencia climática que sea la mejor posible. Bien, buenísimo. Muchas gracias, David. Una pregunta ahora para Paola. De Luis Hernández, me hace esta pregunta, Paola, para ti. Desde el IPCC, ¿cómo se ve Latinoamérica en la preparación frente a la crisis climática? ¿Nos vemos preparados? ¿Nos vemos preocupados? Bueno, digamos que el IPCC tiene 3 grupos de trabajo en el que yo estoy, es el que se está, digamos, encargando de analizar cuál es el estado del sistema climático actual. Y en ese sentido, habemos representantes de Latinoamérica de diferentes países, no de todos, pero digamos de una cantidad considerable de países en donde nos hemos tomado muy en serio el ver al interior del informe que se represente muy bien la información que está disponible para América Latina. El segundo grupo de trabajo, ese se orienta mucho más a los impactos del cambio climático, impactos regionales, y ahí propiamente se trabajan temas de vulnerabilidad. Ahí también hay representantes latinoamericanos. Y el tercer grupo de trabajo, en el que hay un colombiano del CIAT en Palmira, que es el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, ese se encarga de, digamos, plantear estrategias de mitigación ante cambio climático. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, Latinoamérica tiene representación. Ahora, desde el punto de vista de lo que los gobiernos están haciendo, eso ya es, digamos, algo que no necesariamente se puede asegurar en todas partes. Y yo creo que eso es parte, digamos, de lo que aquí discutimos. Ahí he visto varias preguntas que tienen que ver un poco con eso, y es una cosa es tener algo en el papel, ¿cierto? Y otra cosa es que realmente eso que está se lleve en ejecución. Entonces, en ese sentido, creo que hay gobiernos latinoamericanos, el caso de Costa Rica es uno, por ejemplo, que es reconocido pues por estar haciendo, digamos, gestiones alrededor, por ejemplo, del cuidado de la biodiversidad. Ellos tienen mucho turismo ecológico, de potenciar, digamos, su economía bajo el actual modelo de esa manera. Pero sin duda Latinoamérica es de las regiones más vulnerables en donde no necesariamente las acciones están realmente impactando de forma concreta. Bueno, buenísimo, Paola, muchas gracias. Otra pregunta, esta va a ser para Alejandro. No es fácil contestarla de una vez, pero bueno, Alan me preguntaba, ¿qué acciones urgentes como ciudadanía preocupada debemos hacer? Acciones concretas y efectivas. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Nos puedes dar algunas recomendaciones urgentes como ciudadanía? Como ciudadanía, sí está dura la pregunta, gracias, Alan. Yo pienso como es difícil, pero hay que salir, digamos, de nuestras burbujas cotidianas, de la familia y los amigos cercanos, y tratar en lo máximo posible de unirnos, de hablarle a nuestros vecinos, de mirar en nuestros barrios si hay gente de pronto que ya tienen constituida una junta de acción comunal o cosas así, para hablar de estos temas quizá y implementar de pronto acciones más concretas como la construcción de una huerta urbana, o si estamos en un pueblo, la construcción de una huerta comunitaria. Entonces, como salir de nuestro círculo más cercano y abrirnos a ver qué podemos encontrar y qué podemos construir con otros, para ya, digamos, ir aumentando más allá. Pero importante es como concentrarnos también en lo local. Veo yo como ciudadanía, fortalecer los grupos locales que ya existen, y darle esta visión de la realidad a los grupos locales que ya existen para actuar de manera consecuente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Otra pregunta puede ser para David. ¿Cómo podemos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero si en la actualidad prácticamente todas nuestras actividades de producción, provisionamiento de alimentos y movilidad las generan? Esta pregunta nos la está haciendo Carolina Ortega. ¿Cómo ves esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, David? Bueno, voy a responder esa, pero antes me gustaría agregar algo a la pregunta de antes, de Natalia. Es
¿Qué podemos hacer urgente e inmediato? Pues ahorita que estamos en la cuarentena, mi invitación es a que nos capacitemos acerca de cambio climático aún más, a que hagamos pequeñas acciones como empezar desde la casa a cultivar o recultivar alimentos, disminuir nuestro consumo de agua, disminuir aún más el de plástico, aprovechar que estamos en la casa para ser más conscientes de nuestras acciones. Y bueno, en las actividades de cómo podemos disminuir la huella de carbono. Entonces, claro, todas las actividades requieren un gasto energético, pero hagamos ese gasto energético que sea menor cada vez. Entonces, no compremos comida que viene de China, sino compremos comida que cultivamos cerca, lo más cerca posible, porque así se va a gastar mucha menos energía transportando la comida, entonces va a haber menor huella de carbono. De la misma forma, intentemos reducir el consumo de energía. Como ciudadanos son pequeños los cambios que podemos hacer. También comprar ropa acá, intentemos todo comprarlo lo más local posible y adquirirlo lo más local posible y así vamos a disminuir algunas emisiones. No estoy diciendo que así podamos cambiar el mundo porque realmente se requiere un esfuerzo mucho más grande a nivel internacional y a nivel de los gobiernos, pero si nosotros ya empezamos y contribuimos con el ejemplo, ellos van a tener que seguir nuestras acciones. Bueno, muchas gracias, David. Nos siguen llegando preguntas. Voy a tratar de tener ahí la consideración con las más que pueda. ¿Puedo sumar algo, Arturo? Por supuesto, sí. Vamos a entrar en un coloquio. Tampoco vamos a ser bien flexibles. Con el tiempo que nos queda, adelante, Alejandro. O sea, una propuesta también es que nosotros como seres humanos actuamos como desde los afectos, desde lo que nosotros, digamos, creemos y queremos para nuestra vida. Entonces, por eso se ha implantado la cultura, y eso viene desde afuera, del consumismo y de tener más carros, celulares, de cambiar el celular cada rato, por ejemplo. Entonces, para, digamos, romper un poco esto de los afectos, hoy podemos empezar como a lo que ya pasa en algunos países de Escandinavia, ya tienen hasta un término para que sea como una boleta, como decimos aquí en Colombia, como que sea algo un poco chambón o mal visto, tener varios carros, tener muchos celulares, cambiarlos a cada rato, o sea, como cambiar la mentalidad y cuando la gente que está alrededor nuestro, que tengan esos comportamientos de comprar ropa importada, como decía David, y no ropa local, como tener ahí como o sea, no un rechazo, sino como cambiar esa percepción de qué es lo que sería chévere, y ya no sería los celulares, la ropa nueva, etcétera, sino otras cosas más fundamentales. Entonces, nosotros como funcionamos con afectos, ver que otras personas están cambiando el comportamiento alrededor nuestro, hace que se genere un colectivo, ¿no? Entonces puede ser una acción también a proponer. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, siguiente pregunta. Esta es para la profesora Arias. La está haciendo Camilo Palacios. Y esta es la pregunta. Nos quedan como 3 o 4 preguntas antes de hacer un cierre. Entonces, bueno, le doy ahí ese dato para todos. La pregunta es, sin ser alarmistas y con los datos actuales, ¿es cierto que ya la crisis climática no tiene solución y que vamos a vivir en un desierto gigante como en el Mad Max? ¿Qué te parece, Paola? Sobre esto y sobre lo que estamos hablando. Hay cambios que son irreversibles, es un hecho. O sea, por ejemplo, muchos ecólogos, biólogos que hacen parte de la Plataforma Internacional sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos hablan de una extinción del 25% de la biodiversidad global que ocurrirá en los próximos años. Entonces, hay cambios que son irreversibles. El asunto es que esto puede ser peor, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es un asunto que hay que tener muy en mente porque muchas veces eso lleva como a no hago nada, porque es que al final, pues sí, si ya van a aumentar las temperaturas, ¿qué voy a hacer? Esto puede ser peor y puede ser realmente mucho peor. Yo quiero, en ese orden de ideas, como complementar lo que David y Alejandro están diciendo hace un momento. Yo creo que aquí lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es cuestionar el modelo actual. Yo entiendo cuando se ponen ejemplos que los países nórdicos hacen esto y esto, que los países nórdicos están cuestionando estas formas. Los países nórdicos tienen sus necesidades básicas satisfechas y un ciudadano de un país como Suecia, como Noruega, tiene sus necesidades básicas
satisfechas. Y en parte logró esas necesidades básicas que fueran pues lograran estar satisfechas en este momento a partir de un modelo que siempre se ha basado en usar a los más débiles, a los más vulnerables, en extraer los recursos de los más vulnerables para llegar a ese punto. Y eso es lo que está, yo creo, en este punto tiene que colapsar, eso es lo que tiene que cambiar. Yo por eso hablaba, por ejemplo, de las energías renovables. Entonces pensamos, sí, energía solar, paneles solares. ¿De dónde vienen los paneles solares? ¿Cuál es el mineral fundamental en los paneles solares? Litio. ¿Cuáles son las minas de litio en el mundo? ¿En qué países están? ¿Cuál es el esquema de contratación de las personas que están? Seguimos en modelos basados de alguna manera en modos de esclavitud. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que pensar. Aquí no es solamente, digamos, los cambios individuales, bienvenidos y necesarios, que pensemos otras formas de alimentación, etcétera, etcétera, pero tenemos en qué pensar es que nosotros todos como colectivo, no como individuos, tenemos que poner un cambio al sistema que tenemos actualmente. Y eso lo tenemos que hacer mediante educación, mediante pensar cuáles son los dirigentes que estamos eligiendo. O sea, hay un cambio que es mucho más estructural, en donde la educación, sin lugar a dudas, tiene un papel fundamental. Pero sí quiero, pues, como llamar la atención respecto a eso, porque la pregunta, por ejemplo, pues si es irreversible un cambio, sí es irreversible muchos de los cambios, pero esto puede ser mucho peor de lo que hay ahora. Y probablemente no nos hemos dado cuenta que a lo mejor yo, Paola Arias, aquí sentada en mi casa, no sea la más afectada, pero habrá millones de personas afectadas en el mundo. Entonces viene el asunto también de pensar como especie, no pensar como individuo únicamente. Bueno, muchas gracias, Paola. Qué pena con todos ustedes porque me quedan un montón de preguntas y solo tenemos 3 minutos y entonces me gustaría hacer una despedida antes de que nos vayamos todos y todas. En primer lugar, lo que quería hacer es un agradecimiento tanto a David como a Alejandro como a Paola por habernos acompañado hoy, por haberse tomado hoy el tiempo a comunicarnos. Yo creo que ha sido, nos han dejado un sabor, no sé si decir agridulce, me gustaría decir más dulce que agrio, porque la cosa está seria, pero todavía yo creo que hay ventanas a la esperanza. Entonces, gracias David, gracias Alejandro, gracias Paola. Gracias. Vamos a concluir en breve, en un par de minutos que tenemos, esta segunda webinar, Activémonos frente a la emergencia climática, recordándoles que tenemos otras 2 webinars que vamos a hacer en el mes de abril. La primera es sobre los derechos de la madre tierra y la segunda es sobre alianzas institucionales, en el sentido de que también tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Cómo podemos hacer esas alianzas, ¿no? Pero además de estas webinars, también les comento que en estos tiempos de cuarentena hay mucha oferta. La verdad que les invito a que miren en las redes. Justamente ahora, media hora después de esta conferencia, tenemos una que están ofreciendo otro colectivo, también desde aquí de Colombia, que se llama La Nueva Ecoaldea. Qué pena que no tengo ahora mismo el afiche, pero van a hacer el miércoles y viernes a las 5 de la tarde, van a hacer también otras webinars, etcétera, etcétera. O sea, es momento de estar unidos, aunque sea en lo virtual. Yo les agradezco mucho que hayan participado. Les voy a pedir, si podemos abrir la cámara, me gustaría que pudiéramos hacer una fotito para que la podamos compartir y que nos vean que, bueno, todas las personas que no estamos aquí. Le voy a pedir a Denise si puede, cuando estén abiertas las cámaras, hacer una pequeña fotito. Y en este momento, ya faltando unos segundos, les pediría, bueno, pido a los invitados, David, Alejandro y Paola, si se pueden quedar unos minutos después de que terminemos. Vamos a abrir. Con doble eco en tu audio. El resto podríamos abrir micrófonos y cámaras. Está súper para despedirnos. Nombre de negocio. Veo varios conocidos. Gracias.
vernos, despedirnos. Chao, Transición Colombia. Mucha muerte. Antonina. Gracias a todos Muchas por venir. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espérame, espérame. Gracias, gracias. Desde Neiva, gracias. Qué pena, María, que estaba acá en una videoconferencia. De una conferencia chévere de cambio climático por Zoom, lo más de chévere. Participar hartísima gente. Estuvo chévere, qué bueno que te gustó. Adiós Alan, adiós Andrés, adiós Marcos, Hoy, adiós ¿no? Chicos, nos vemos la próxima. Mañana, Natalia, Andrés, el primer mes. hasta luego Menalin, hasta luego Carolina, gracias por venir. Ah, bueno. Bueno, vamos a salir. Bueno, María, bueno, estamos esperando. Bueno, Hasta luego. ¿Cómo se dice? Que la mía ya no está. Hasta luego Marcela, un saludo. Gracias por el webinar. Gracias por Anda, Rosa. Muy buena audiencia. Ya. Ahora sí me están. Bueno, adiós. Bendiciones, que estén muy bien. Adiós. Gracias a todos. Bueno, nos quedamos en sala los organizadores para poder cerrar el evento. Gracias.